Hoy tenemos al doctor Martín Azanza con nosotros, con todo el cariño. Hola, doctor Martín. Hola Bianca, un abrazo fraterno a vos y a toda la audiencia y a toda la comunidad que nos escuche y que nos vaya a escuchar en este Zoom que estamos grabando con coherencia, con cariño y con ilusión y esperanza. ¿Sí? Años y años de experiencia en trabajar en cáncer, en trabajar con niños ya desahuciados, bueno, estuvo en Médicos Sin Fronteras, en la Cruz Roja. Tiene un posgrado en medicina genómica aplicada a oncología. No termino más, doctor. Eh, Diplomado en terapia ortomolecular oncológica coadyuvante. Diplomado en medicina ortomolecular. Título Héroe de Blanco, embajador mundial de la lucha contra el cáncer. Primero agradecerle que me dé su tiempo y que podamos compartir este momentito juntos para hablar de epigenética o esperanza. Cuando hablamos de esperanza, hablamos de amor, ¿no? Y el ADN, muchos a nivel biológico lo podríamos definir como lo que es a nivel químico, ¿no? Como ácido desoxirribonucleico. Pero también ADN podría ser A de amar, D de despertar y N de nutrirnos. Es decir, ese es el ADN que realmente llevamos impreso los seres humanos. Yo también admiro tu trabajo, tu background, tus conocimientos en el arte, en la música. Entonces no se me ocurre mejor manera de definir epigenética que en clave musical. Me voy a permitir hacer una analogía, ¿no? entre el epigenoma del ser humano y una partitura de música. De alguna manera visualizar esta charla de hoy como si fuera una partitura de Johann Sebastian Bach, ¿no? Aire, por ejemplo, que es una partitura en la que se ejecutan todos los instrumentos. Cuando nosotros interpretamos una canción y tenemos que leer las notas musicales, ¿no? Eso es importantísimo, eso es tan importante como hacerlo con el ritmo adecuado. En una partitura, el que es músico va colocando, ¿no es cierto?, de forma secuencial las notas musicales y tiene marcas que le informan del registro, de la velocidad, de la intensidad con la que tiene que hacer sonar una nota. Además, en una partitura no solo tenemos la secuencia de las notas, hay marcas que informan de cómo tengo que hacer sonar la nota, ¿verdad? A grandes rasgos así se interpreta. Ahora, el genoma humano funciona de forma prácticamente idéntica. Tenemos una secuencia de ADN que contiene las instrucciones para producir proteínas y otros elementos funcionales, ¿no? Y los mismos mecanismos epigenéticos que nos rigen son aquellos que regulan en qué grado tiene que expresarse esa instrucción para la codificación proteica. Como si fuera justamente esa nota de partitura donde se indica dónde hacer sonar y con qué intensidad hacerlo. Digamos que la secuencia del ADN, donde tenemos ahí nuestros 23.000 y algo de genes, constituye las instrucciones de nuestro organismo. Y nuestro epigenoma sería como el director de la orquesta, es el que permite la interpretación. Entonces, el genoma, nuestros genes y todo lo que confiere a nuestra genética, tendría la secuencia completa del ADN. Y el epigenoma estaría haciendo referencia al conjunto de elementos, en este caso de notas y de compases, que regulan la expresión del gen, pero que no alteran la secuencia del ADN. Es decir, cuando un director de orquesta con la batuta va dirigiendo, no está cambiando a los músicos de lugar, está haciéndoles interpretar la nota con la precisión y la fuerza necesaria.
Aquí el epigenoma hace lo mismo, es el director, el que dice, este gen se va a encender, este gen se va a apagar. A este lo vamos a silenciar porque no nos conviene que ahora hable. A este le vamos a hacer hablar porque nos conviene que se exprese. Entonces, cuando uno define, ya conoce al epigenoma, ¿no? Como director de orquesta, uno se pregunta, ¿y qué es la epigenética? Es justamente esto, ¿no? En esencia, todas las células del cuerpo humano tienen el mismo material genético. Una neurona, un enterocito, un hepatocito en el hígado. Es decir, tienen la misma partitura, si comparamos genética y música, pero no todas se expresan igual. Tú no expresas igual un trombón que una viola, que un clarinete, que un oboe. Los genes lo mismo. Según la diferenciación celular y el órgano en el que estemos situándonos, tienen una expresión o tienen otra expresión con el mismo material genético. Cada tipo celular, dentro de cada tejido, tiene su programita genético, de modo que únicamente expresa los genes que necesita. Por ejemplo, tenemos genes que cumplen funciones básicas. Las neuronas, sin ir más lejos, ¿no? Ellas tienen unas funciones de emisión y recepción de células nerviosas y otras funciones específicas que, por ejemplo, a través de la membrana fosfolipídica almacenan grasas. Es decir, tenemos, ¿no es cierto?, ácidos grasos esenciales en la membrana fosfolipídica de toda la célula, de las neuronas inclusive. Por eso el cerebro es tan glucosa y grasa demandante, ¿no? Y los diferentes tipos celulares tienen la misma secuencia de ADN, pero tienen un epigenoma diferente. Tienen, digamos, un subdirector de orquesta que les dice, ahora sí, ahora no. Entonces, la epigenética, en términos musicales, sería eso, la partitura de la vida, regida por este ADN de amar, despertarnos y nutrirnos. Y si lo queremos valorar en términos científicos, podríamos decir que es el estudio de los cambios reversibles y heredables en la expresión del ADN que son independientes de la secuencia de nucleótidos. Entonces, por eso quería hacer esta analogía para que entendamos que es epigenética desde lo más íntimo, ¿no? Desde nuestra constitución orgánica y desde nuestra constitución humana. Somos, ¿no? Somos hoy en el presente esas vidas que fueron nuestros antepasados. Sí, de hecho la epigenética es transgeneracional, es decir, tiene un componente que es transgeneracional. Y es verdad que muchas veces tendemos a querer responsabilizar a nuestro genoma y a nuestros genes de aquello que aún no hemos aprendido a gestionar o de lo que no nos hemos empoderado correctamente. Y lo cierto es que los genes per se constituyen solamente una pequeñita parte del genoma, del 1 al 2%. El otro 98-99% son regiones intergénicas que no codifican proteínas, es decir, son terreno de la epigenética. Terreno de la epigenética es todo aquello que puede alterar la expresión de un gen, los hábitos, las emociones, los sentimientos, los alimentos, la calidad del aire que respiras, los medicamentos que tomas, lo que has heredado emocionalmente de tus abuelos, de tus padres, aquello que hace que te emociones de una o de otra manera. No es solo lo que comes, es lo que absorbes y delante de quién. ¿Sabes? Porque antes decíamos, la alimentación depende de lo que uno come. La alimentación sí, pero la nutrición no. Nutrirte significa absorber. Y para que el proceso de absorción sea un proceso bioquímica, metabólica y fisiológicamente adecuado, se tienen que dar una condición o se tienen que dar condiciones a nivel de neurotransmisión también. Es decir, no es lo mismo un alimento de mala calidad en buena compañía que un alimento de buena calidad en mala compañía. Uno podría decir... Y en un estado, y el estado, claro, es que todo incide, ¿verdad? Absolutamente. Porque imagínate una persona que está consumiendo un plato saludable, un plato modelo Harvard, por ejemplo, una paella, sin ir más lejos, aquí que estamos en España, ¿verdad? Un plato que a priori es saludable. Ahora, la persona está con emociones negativas, está estresado, está
está ansioso, está depresivo, está demasiado preocupado o demasiado distraído de la felicidad, como decía Facundo Cabral, que nos vale esta aplicación. Entonces, claro, esas emociones están generando una cascada enzimática proinflamatoria. ¿Por qué? Porque estamos mediando neurotransmisores a la baja y estamos secretando mucho cortisol, generando una hipofunción de glándula suprarrenal en ese estadio. Entonces, ¿qué hacemos? Modificamos la permeabilidad de la malla intestinal. Nuestros procesos de absorción se ven mermados. Y por eso es que mucha gente, aun cuando consume complementos alimenticios, pongo por ejemplo el colágeno, ¿no?, que está como de moda, o el colágeno con magnesio, no consigue mejoras tomando el complemento, porque el problema a veces no es tanto la necesidad del nutriente en sí, sino la capacidad de absorberlo y aprovecharlo. Entonces nosotros con la epigenética ya sabemos que tenemos más de 200 tipos de células, ¿no es cierto? Y que cada una interpreta la información de manera diferente para realizar las funciones que tiene que realizar para mantenernos con vida. Entonces, esto demuestra que tenemos que mirar muchísimo más allá de la secuencia del ADN para comprender cómo funciona nuestro organismo y cómo funciona la célula. Tenemos que mirar nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestras experiencias de vidas pasadas. Tenemos que aprender a pedir perdón. Tenemos que aprender a amar sin esperar nada a cambio. Tenemos que practicar la gratitud. Tenemos que hacer de lo que antes era cuerpo, mente y alma, ahora tenemos que añadir el componente espíritu. Espiritualmente, ¿cómo estamos? ¿Hacia dónde proyectamos? De eso no es responsable nuestro gen. De eso somos responsables nosotros en el 98%, que es el carácter de la epigenética o del epigenoma. Por eso nos Porque dedicamos a somos, hacer ciencia. perdón que le interrumpa, porque somos nosotros, cada uno de nosotros, esos directores de orquesta, ¿no? Somos los directores. Mira, la partitura de Bach, te la doy a ti, con tu orquesta suena de una manera. La hago sonar yo, suena de otra. La partitura es la misma, los genes son los mismos, pero suena diferente. Si se la damos a cada uno de los oyentes que hoy o que nos van a acompañar en este Zoom, y cada uno la interpreta con sus músicos, que son sus genes, todos tenemos esa orquesta, siempre sonará diferente. Siempre la misma partitura, según las necesidades, según el órgano, según el tejido. Entonces, justamente eso es epigenética, es todo lo maravilloso que la genética no nos pudo explicar. Digamos, cómo podemos darle un sentido a las experiencias que pueden alterar en positivo o en negativo la actividad de nuestros genes sin interferir en el orden de los músicos, en la secuencia del ADN. Es responsable de la herencia de rasgos, es responsable de la capacidad de transmitir los rasgos a nivel transgeneracional. Es lo que llamábamos antes de que existiera el término, porque este término lo acuñó un biólogo, que era de apellido Waddington. Antes le llamábamos a todo esto memoria celular. La Memoria epigenética celular. es la ciencia que nos explica los mecanismos de la memoria celular. Que la célula está viviendo en presente, ¿no? Practica el mindfulness de manera, No, total. de Ahí manera total. no hay ni pasado ni futuro, ¿no? No, y la célula tiene un conocimiento y una sabiduría que está en su acervo biológico que es infinita. Por ejemplo, sabe lo que le hace mal y lo evita, y practica lo que le hace bien. Una célula siempre se preocupa por su vecina, porque cuida su entorno para que su vecina también esté bien en el suyo. Y no Siempre solo que las puede. células, ¿no? Estamos hablando de seres tremendamente inteligentes, con millones de años de evolución. También bacterias y virus. Los microorganismos que forman nuestro cuerpo y que están, que de cada 10 unicelulares, uno tiene ADN humano, este superorganismo que somos, de inteligencia de la vida pura, con capacidad de
autorregulación, de autocuración, con una inteligencia que nos la transmiten nuestros antepasados. Así que nacemos siendo inteligentes para la vida. ¿Estamos de acuerdo? Esta es mi visión. Así es, tenemos una inteligencia congénita e innata. La tienen todos los organismos vivos, ¿no? Todo hacía referencia a un microorganismo, la única diferencia es que es visible al microscopio, pero puede tener una célula o puede tener muchas, es decir, puede ser unicelular o puede ser pluricelular el mismo, y practica los mismos mecanismos de supervivencia, ¿no? Es decir, entiende cuándo tiene que hacerse senescente y morir para darle cabida a la nueva vida. Esa es el gran desafío que nos plantea muchas veces el cáncer a quienes nos dedicamos, ¿no? Desde la medicina científica a cáncer. Es intentar enseñarle a la célula cancerosa que tiene que practicar la apoptosis, es decir, que tiene que aprender a programar ese mecanismo de muerte celular para darle cabida a una célula sana. Es egoísta la célula cancerosa en ese sentido. Es inteligente, pero desde el egoísmo. ¿Qué dice? Yo no me quiero morir porque la que viene puede estar sana y yo aquí estoy, pues, encontrando el medio propicio, ¿verdad? Para desarrollarme en este organismo. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos desde la ciencia es promover los mecanismos de apoptosis en las células que no han aprendido esa lección, pero no invadir a la célula. Es decir, las células no son buenas ni malas, porque los genes no son buenos ni malos. Se expresan de buena o de mala manera, de una manera congruente o no congruente con nuestra salud. El análisis epigenético eh, es el análisis de esa singularidad, de esa unicidad que somos cada uno de nosotros. Y a partir de ese análisis se puede diseñar un programa específico y personalizado para esa persona. Lamentablemente, en el ámbito de la seguridad social, prácticamente le es imposible a los profesionales hacer una medicina personalizada. Entonces estamos hablando de protocolos donde se mete a todo el mundo en la misma caja, como si todos fuésemos iguales. Pero no, la naturaleza es diversa, justamente ahí está la llave, ¿no? Y me gustaría que nos hables de cómo son estos test epigenéticos y qué beneficios nos puede traer analizarnos de esta manera. Muy bien. Nosotros hemos desarrollado en estos últimos 18 años eh, la tecnología para poder utilizar el cabello como un biomarcador epigenético y poder extraer información del perfil de nutrición celular y de contaminantes de cada uno de nuestros pacientes. Es decir, con un pedacito de mi pelo, ustedes, tú y tu equipo, pueden saber exactamente qué vitaminas, qué minerales, qué necesito yo en este momento para estar lo más cerca posible del equilibrio, ¿no? De la homeostasis. Y ayudarte a devolver ese equilibrio, a recuperar esa homeostasis. Claro, que con ese equilibrio propio del cuerpo, no porque le metamos algo de afuera, sino lo que estaríamos haciendo sería activando nuestra propia capacidad de autosanación, de curación, ¿sí? Optimizando a través de un programa específico para lo que cada persona necesita en el momento, optimizando los poderes, las capacidades que el cuerpo ya tiene, que el cuerpo ya trae. Correctísimamente. Nosotros analizamos hebras de cabello, 4 o 5 hebras de cabello con el folículo piloso de nuestro paciente, lo escaneamos, lo analizamos en un laboratorio de bioinformación que poseemos en Hamburgo,
en Alemania. Cerwell es una compañía internacional que tiene la sede técnico-científica en Alemania, y hacemos un informe absolutamente personalizado de medicina preventiva y de nutrición para nuestro paciente. Evaluamos la expresión de los genes y qué influencia tienen en la homeostasis interna para determinar qué factores de alimentación y medioambientales a nivel celular le afectan día a día. Para eso hacemos un estudio cualitativo de 96 biomarcadores y le proponemos un plan personalizado basado en las necesidades concretas de su organismo y le señalamos qué indicadores son más relevantes para él. Por eso hacemos un estudio, un perfil de nutrición vitamínico, en el que repasamos todas las vitaminas, desde la biotina a la vitamina K2, un mineralograma, es decir, un estudio de minerales, un estudio cualitativo a nivel celular, azufre, boro, cobre, molibdeno, manganeso, es decir, muchos minerales que normalmente, lamentablemente, en la seguridad social no se ordenan esos estudios, bien sea por el coste, bien sea porque las tecnologías no están adecuadas y adaptadas a esto. Hacemos un estudio de antioxidantes, para nosotros es fundamental el envejecimiento en salud, para nosotros es fundamental que la célula entienda cuándo tiene que empezar a envejecer, y eso lo acompañemos de mirarnos al espejo y decir, sí, es verdad, no existen las cosas antiedad, pero estoy envejeciendo bien, me siento sano, tengo Sí, energía. que tengamos también que podamos llegar sanos a ese ciclo maravilloso de la abuela, el abuelo, que transmite su experiencia. Si hablamos de fe, quitémosle toda la parte religiosa para poder abrir más el abanico a todo el mundo. Eh, ¿Cómo influye este factor en la expresión de esos genes? La fe, la ilusión, la esperanza, la confianza. Sí, si le quitamos todo sesgo de carácter religioso, es correcto, ¿no? La fe es eso, es la confianza, en este caso en algo o en alguien, ¿no? Sin la necesidad, digamos, de tener una evidencia que demuestre que eso es verdad o no lo es. Eso Y sería que, tener razón, que puede ¿no? surgir de manera natural. Que Sí. puede surgir de manera natural y de manera espontánea, no necesariamente tiene que haber una necesidad, ¿no? Tiene que haber una conexión de fe, de confianza, de seguridad. Entonces, al final, cuando viene una persona que ha perdido esos mecanismos, ¿no? de confianza y de seguridad en sí mismo y en las otras personas. ¿Por qué? Porque los resultados no han sido en ningún momento lo que era dable esperar. Lo primero que hay que hacer es darle la razón, porque la tiene. Es decir, ¿cómo le voy a decir yo a una persona, no, tú tienes que creer en el sistema o tienes que seguir apostando por esto si los resultados son los que me vienes a mostrar, no son resultados que yo pueda defender? Entonces, les puedo decir, sí, tienes razón. Coherencia, ¿no? Vamos a ser Coherencia. coherentes. Tienes razón en estar frustrado, en ser desconfiado, en sentirte inseguro. Vamos a hablar de todo lo que podríamos hacer. Dime de todo lo que podríamos hacer contigo o con tu hijo. ¿En qué terrenos tú te mueves con seguridad? Ah, mira, en este. Pues vamos hacia ese terreno, es tu terreno. Yo solo vengo de acompañante. El coche lo llevas tú. ¿Quieres un copiloto? Pues bueno, me apaño bastante bien con esos mapas entre los genes y la salud. Dame el mapa a mí y tú conduce, ¿eh? Pero en el terreno, en la carretera que tú hayas decidido. Entonces, al recuperar Esto eso, también me parece muy importante. En la carretera que tú hayas decidido. sí, eso es hacer medicina. Eso es hacer medicina. Para ser un empleado de la industria farmacéutica, a cualquier titulado le vale. Para hacer medicina hay que hacerla desde el amor. Hay algo que yo me anoté para no olvidarme que me tocó mucho en el alma, esta humildad de reconocer que Martín hace un momentito decía, yo tengo que saber
¿qué me hace falta a mí para poder ayudarte a ti? ¿No? De acuerdo a cada una de las situaciones que presenta cada consultante, ¿no? Fíjense lo que se pregunta él. ¿Qué me hace falta a mí para ayudarte a ti? O sea que ya partimos de una base de eh, tú eres un otro yo soy un otro tú, estamos en el mismo plano, no, eh, no esta imagen del médico como autoridad, ¿no? Como autoridad a la que hay que obedecer ciegamente, a pesar de lo que en algunos casos nos puedan decir y vaya totalmente en contra de lo que nosotros somos y de lo que nosotros sentimos. Y de repente un médico que se va a ocupar de tomarse el tiempo para preguntarnos cómo nos sentimos, para preguntarnos, para decirnos, la decisión la tomas tú, yo te planteo estas alternativas, pero la decisión la tomas tú. Esta devolución de poder me parece grandiosa y ojalá haya muchos más. Volviendo a las emociones, volviendo a esa a ese ámbito, porque las emociones también implican movimientos neurofisiológicos, movimientos epigenéticos, movimientos o procesos energéticos y de física cuántica en cuanto al campo electromagnético del cuerpo. Me gustaría que me haga algún comentario o que me cuente un poquito de qué tiene en cuenta en lo emocional de la persona que le viene a consultar. ¿Cómo influye, digamos, cómo influye que una persona, por ejemplo, esté resentida, esté con resentimiento, si hay alguna relación entre el, el resentimiento, la ira no expresada, esa que se va masticando a través de los años, cuando se utiliza otra persona como foco, como para proyectar lo que da. Si hay alguna relación, si usted ha visto alguna relación con el cáncer, por ejemplo, la ira contenida, el resentimiento, el no perdonar, el no poder amar. Las tenemos muy en cuenta, yo las tengo muy en cuenta. Tengo muy en cuenta las leyes de Hammer, lo que aprendemos de neurociencia, de psiconeuroinmunoendocrinología, lo que nos ha dejado como conocimiento la medicina ancestral, ¿no es cierto?, china. Al final hay una relación, hay una correlación directa, ¿no?, entre el estado de salud o enfermedad de un individuo y las emociones que éste manifiesta. El miedo, generalmente el miedo se asocia, o yo lo asocio al sistema renal, y a nivel psicosomático el miedo es un paralizador, es un bloqueador de energía. Entonces, esa emoción, que es una emoción negativa, eh, si se mantiene de forma prolongada, va afectando a toda la mucosa orofaringia, ¿no?, y a la mucosa estomacal. Entonces, la persona puede tener deficiencias renales, pero antes puede estar presentando sequedad bucal, puede tener sudoración espontánea, puede tener episodios de ansiedad, puede tener problemas para dormir. Eso es cuando hay miedo, ¿no? Cuando hay ira, por ejemplo. La ira la asociamos desde la medicina tradicional china y también desde la neurociencia al funcionamiento hepático, ¿no? Porque la rabia, digamos, hace subir la bilis, ¿no? Y entonces, Estamos hablando, porque hay gente que no entiende qué es hepático. Estamos hablando del el hígado, hígado, de la sí. vesícula. La ira está asociada al hígado. Entonces, la persona que siente ira, ¿no?, que siente rabia, que está muy molesta, muy enfadada, pues sabor amargo en la boca, ojos enrojecidos, la cara y el cuello sonrojados, dolores de cabeza. Las personas que están muy preocupadas
eso lo asociamos al bazo y al páncreas, ¿no? Personas con desánimo, personas con opresión en el pecho, con opresión en los hombros, que le falta la respiración. Y todo esto que estoy comentando como ejemplos, hacen del terreno de acidosis su hogar, acidifican el organismo. Y al acidificar el organismo, le das cabida a las sustancias inflamatorias, a las ciclooxigenasas, las lipoxigenasas, los leucotrienos, a que vayan desarrollándose en cascadas. Y en esas cascadas de inflamación empezamos a generar muchísimos radicales libres, nos faltan antioxidantes, empezamos a malgastar aminoácidos y damos la posibilidad a las células a que muten. Y todos los cánceres se originan de la misma manera. Una célula muta. Luego se desarrollan las metástasis o no, pero todos se originan de la misma manera, por una Siempre, mutación siempre y celular. cuando esa emoción se mantenga durante el tiempo, porque no existen emociones negativas o positivas, son todas buenas, son un sistema de autorregulación de nuestro organismo. Pero sí que cuando no le dejamos cumplir su ciclo natural de sentirlas y de expresarlas, y las vamos bloqueando y las vamos, eh, eh, vamos haciendo que vuelvan a esa energía que son las emociones, vuelvan otra vez al cuerpo y a cansar a nuestros órganos de esa actividad, de esa energía que no le dimos salida, pues ahí sí lo que estamos haciendo, que nos está explicando Martín, es que estamos intoxicando el medio ambiente celular de esa manera, ¿verdad? Eh, Esto es como cuando hablábamos de que los genes no son ni buenos ni malos, Bianca. Claro, las emociones exacto. no son ni buenas ni malas, pero sostenerlas sí que puede ser bueno o malo. Y vos fíjate que un pensamiento negativo de 60 segundos bloquea 5 horas al sistema inmunitario. Es decir, tener un pensamiento negativo 60 minutos es un bloqueo para nuestro sistema inmunitario de 5 horas. Entonces, claro, a veces no hace falta que la sostengamos días a esa emoción. Basta con que 60 minutos estemos centrados en el corazón de dolor de esa emoción. ¿Qué manera tenemos de protegernos ante el miedo inculcado en el medio ambiente? Es decir, el medio ambiente en el que yo vivo me está tirando todo el tiempo señales que a mí me pueden producir miedo, ¿sí? ¿Cómo Tenemos hago que yo? alimentar la fe sin sesgo religioso. Tenemos que alimentar la fe, esa confianza, esa Fantástico, seguridad que uno tiene en sí mismo. ¿No? Yo miro fantástico. un noticiero, yo soy una persona bastante optimista y bastante feliz, a pesar de que el terreno laboral en el que me desarrollo es un terreno poco propicio para la alegría. Bueno, pero yo pongo lo mejor de mí, lo pongo con una sonrisa y Viene a pongo buena. compensar, viene a equilibrar. Claro, miro el noticiero, hay cosas que me lastima verlas, evidentemente. Y entonces digo, bueno, aquí puedo hacer algo. Por ejemplo, no sé, veo que hacen falta pues médicos en Cruz Roja de Ucrania, pues tal vez voy a ver si puedo hacerme de una semanita, ir a colaborar. Por ejemplo, ¿no? Noticia del noticiero, digo, bueno, puedo ir a colaborar tal vez o ir a Polonia y estar en la base ahí de campamento y ayudar a las personas que vengan. ¿Puedo hacer algo? Bien. Claro, porque ¿Puedo lo hacer algo de... importante no es lo que está pasando, sino qué hago yo con lo que Claro, está es pasando. simplemente eso, que veo casos que no me gustan, ¿no? De hombres que tratan mal a mujeres, en fin, hay muchas cosas en los noticieros, pero también ocurren tantísimas cosas maravillosas en la vida, todos los días, que no Y habría noticiero. tienen poca prensa, Obvio. pero yo creo que ocurren hasta en el mismo nivel, Yo ¿no? creo que lo superan con creces. Lo que pasa es que la noticia mala hace más ruido que la buena, pero noticias buenas hay mucho más que malas. Esto es como pensar que hay más gente mala que buena, que va, que va. Está bueno hablar de esto porque observamos cómo se está radicalizando el pensamiento, ¿no? Es decir,
o me voy para un lado o me voy para el otro, ¿no? Y en realidad tenemos tantos, entre el blanco y el negro, hay tantas frecuencias de colores, ¿no? Así como en la música entre un do y un re, están al ladito las notas en el piano, pero sin embargo entre un do y un re hay miles de sonidos, que bueno, gracias a ahora que tenemos aparatos digitales, pues podemos interpretar todas esas frecuencias, ¿no? Eh, Porque en la Edad Media se nos ha reducido con el invento del pentagrama, se nos ha reducido increíblemente la capacidad auditiva, es decir, nos quedamos acá en estas 8 notas y sus sostenidos y sus bemoles y se acabó, ¿no? No, los sonidos son prácticamente infinitos, ¿no? Eh, Es una pauta, un pentagrama, y como toda pauta tiene un sesgo. exacto. Y también del mismo modo que esas probabilidades musicales, las millones de maneras en que se puede interpretar una obra musical que tiene la misma partitura, son los millones de probabilidades y de esperanza que podemos encontrar en una intervención a nivel epigenético. Por eso yo relaciono la intervención a nivel o el trabajo a nivel epigenético con la esperanza. Aprovechar este momento para dar las gracias a, a nuestros antepasados y, y que nos cuentes un poquito cómo es esa transmisión y sobre todo a nivel de conducta, a nivel conductual, ¿qué patrones heredamos? Porque, por ejemplo, ah, si ellos han vivido una situación que, por la cual han estado en peligro, pero algo han hecho y han sobrevivido a esa situación, esa técnica que han utilizado, ese recurso que han tenido en ese momento, lo heredamos nosotros. Es como si nos estuvieran diciendo, yo pasé por esto y así lo resolví, y como lo resolví, te lo paso a ti, porque si a ti te pasa eso en la vida, ya tendrás una herramienta para solucionarlo. ¿Es así? Sí, de alguna manera para lo que nos dedicamos a las dos áreas, ¿no? A la genética y a la epigenética, vemos la parte de estructura genómica y de herencia en los análisis genéticos. Eso también yo pues tengo mucha demanda de análisis genético, pero más en torno a lo que son enfermedades raras monogénicas y farmacogenómica. Y luego hay una epigenética transgeneracional, ¿no? Lo que yo hablaba que el concepto es herencia epigenética transgeneracional. Es decir, es la herencia de la información epigenética, que está mediada por las líneas germinales entre las generaciones y que se produce, digamos, sin influencia ambiental directa. Entonces, esa herencia que no tiene una influencia directa a nivel ambiental conduce a una variación en el fenotipo en las generaciones que no están expuestas. Y a eso se le llama herencia genética transgeneracional. Y se valora mucho, y se ha valorado mucho, tal como vos ponías un poquito aquí en la mesa, el tema de los traumas, ¿no? O las emociones negativas y demás que pueden haber sufrido abuelos o papás, ¿no es cierto? Y que se hayan heredado en el epigenoma. Lo cierto es que los traumas sí que se pueden pasar de generación a generación en microARNs, es decir, en fragmentos muy cortitos de ácido ribonucleico, ¿no? Información, sí. Ahí pasa la información del trauma, que es un tipo de ARN, digamos, monocatenario, ¿no? Que tiene la capacidad de controlar la frecuencia de expresión de los genes. Haciendo la analogía con la partitura musical, ¿no? El microARN lo que indica es la frecuencia, y esos son
los fragmentos de ARN donde heredamos, o desde donde heredamos, muchos de los traumas y de las emociones. Esto se empezó a descubrir cuando, estudiando epigenética, valorábamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que se desarrolló entre 1939 y 1945. En esos años, Alemania puso un cepo alimentario a Holanda y a otros Ok. países también, pero a Holanda. No dejaba entrar alimento ni salir alimento de Holanda. Por ende, a ese fenómeno se le conoció y se le conoce como la hambruna holandesa. Claro, había muchas mujeres encinta en Holanda en esos años de hambruna. Esas mujeres tuvieron, pues, muchos traumas, ¿no? Muchos traumas vinculados a la escasez y y a la preocupación exacerbada por alimentar a esa progenie, ¿verdad?, que tenían en vientre. Fíjate vos que ahora estamos valorando a los nietos de esas mujeres y los nietos, muchos de ellos, muchísimos de ellos, presentan alteraciones del tipo metabólica. Por ejemplo, triglicéridos altos, colesterol alto, insulinoresistencia, lo que llamamos enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico, la obesidad. Es decir, el cuerpo se puso en modo reserva porque se heredó epigenéticamente un trauma de escasez. Ese es un ejemplo que creo que todos podemos comprender. La abuela tuvo Claro. hambre, el nieto está obeso, el cuerpo guarda, guarda, porque tiene ese recuerdo. Dentro de su epigenoma transgeneracional está Claro, esa... ahí es donde, si no me equivoco, eh, eh, en nuestro cuerpo está presente, en tiempo presente, lo que han vivido nuestros ancestros. Está en nuestro epigenoma, por supuesto, forma parte de los caracteres de nuestro director de orquesta. Exactamente, porque cuando estamos buscando el motivo por el cual una persona tiene determinada conducta o incluso determinados miedos o tal, y muchas veces no podemos encontrar una relación con la situación que está viviendo en el presente, podemos pensar que en el presente puede haber disparadores que activan esa información. Esos son interruptores epigenéticos. Interrupto, exacto. Es decir, que ante determinado estímulo se activa esa herencia transgeneracional en el Claro. momento presente. Mira, vamos a poner un ejemplo concreto en el plano de la oncología. Abuelo fumador, padre fumador, nieto, hijo fumador. Abuelo fumador desarrolla cáncer de pulmón. Padre fumador desarrolla cáncer de pulmón. Hijo no fumador no desarrolla cáncer de pulmón. ¿Tiene una genética para desarrollarlo? Sí, en la línea germinal, es decir, en la población de células de un organismo multicelular transmitido, esa es la línea germinal, ¿no? La población de células que transmitimos de generación en generación. Es Esas decir, células quieren fumar, quieren nicotina. claro, porque esas son las líneas germinales son las células del óvulo, del esperma y del óvulo fertilizado. Y de los espermatozoides y los óvulos futuros del óvulo fertilizado, es decir, germinales de nuestro origen más primigenio en ese sentido, a nivel celular. ¿Quieren fumar? ¿Cuál sería el interruptor? Fumar o no fumar. Es decir, si la persona no fuma, no tiene un hábito que pueda actuar de interruptor para que ese epigenoma se exprese en cáncer. Ahí es donde está nuestro poder. Claro, por eso somos dueños del 98% de nuestra salud. Ahora, ese 2% que es genético, no se trata de echarle la culpa a nadie, se trata de saber convivir y coexistir con ese 2%. Claro, que además es el 2%. Esto ¿Sí? es como si tú tienes 8,98 euros. Tú no puedes lamentarte por los 2 céntimos que te faltan para tener 9 euros. Tienes que agradecer el Agradezcamos que tenemos 8,98. los 8 Claro. y honremos a nuestros ancestros, porque
no solo nos han dado la vida, que ya es para honrarlos, sino que nos han dejado la información para poder sobrevivir a todo lo que nos ocurra, ¿sí? Para poder seguir adelante a pesar de todo, ¿no? Y saber que eso está en nosotros alimenta nuestra fe, alimenta nuestra confianza en nosotros mismos, porque eso está ahí, no lo quita nadie. Por eso hablábamos, ¿no? Justamente hablábamos de esperanza, ¿no? Y la esperanza necesita como pilar la fe, y la fe necesita como pilar a la confianza. Y la confianza necesita la seguridad. Y no hay nada que te haga sentir más seguro que el dueño de salud seas tú. Nada te puede hacer sentir más seguro que ser tu mejor médico. Qué maravilla, me encantaría eh, seguir con esto horas y horas, pero sé que tienes el tiempo limitado y has sido muy, muy generoso conmigo y con la gente que nos está escuchando. Eh, y me quedo, si antes tenía esperanza y confianza, pues ahora me ha aumentado. Ha sido un disparador esta charla. Y ya para despedirnos, ¿qué podemos decirles a los demás? Le dejo ahí el micrófono y la cámara para usted. No, solo quiero dar Para las gracias por el tiempo que cada uno de ustedes ha dedicado a escucharnos, a Bianca y a mí. Eh, Espero que haya sido una información de interés. Luego tendréis aquí mismo la información de cómo podéis contactarme con un Linktree, es decir, con un enlace múltiple. A través de ese enlace uno puede entrar a mi biografía, a mi perfil de Facebook, a mi perfil de Instagram, ver algunos videos míos. Sí, un poquito lo que quise explicar hoy se entendió y queréis saber un poquito más. Y bueno, y siempre están las puertas abiertas. Me imagino que también en Lanzarote para en algún momento acercarnos y hacer un breve viaje por la biología molecular de la vida, ¿no? Pues Y aquí en Lanzarote están las puertas abiertas, ¿eh? De par en par, de par en par, doctor. me alegra, y bueno, nada más agradeceros a todos a vuestra disposición. Sí que tengo que decir que quien quiera consulta conmigo, las gestiones de las consultas se hacen con varios meses de antelación porque la demanda que tengo a nivel internacional es elevada. Eh, no solo trabajo en España, entonces hay que pillarme los meses que estoy aquí, y pedir las consultas con tiempo. Es muy difícil que yo pueda atenderos de una semana a otra, de un mes a otro. Para que os deis una idea, estamos a mediados de abril, se están dando ya las citas para septiembre, ¿Se porque pueden hacer consultas online para sí, personas que estén tengo lejos? consulta online también, pero por el mismo organigrama y la misma agenda tampoco se dan de manera muy inmediata, ¿verdad? A no ser que se genere el hueco de consulta. Pero sí tengo consultas online y muy activas, porque al tener pacientes de unos 30 países, claro, no puedo viajar, ¿no? Ni ellos tampoco pueden Sí, venir. porque además también las muestras de pelo para los análisis se pueden mandar por correo. Sí, Tiene que llegar rápido, o sea, tiene que ser un correo de estos de alta express, velocidad. esto es muy rápido, sí. Pero de todas maneras, a la persona que se interese por el test epigenético, se le explica muy bien cómo tiene que hacer la extracción de hebra, se le manda un PDF para eso, cómo tiene que enviarlo, dónde tiene que enviarlo, y en todo momento está asistido por mi equipo y por mí, por supuesto. En el momento ya que hay un contacto, intentamos que sea lo más afectuoso, humano y natural posible, ¿no? Para que la información fluya, porque al final lo que está buscando quien me llama o quien me contacta es un compañero de equipo, no está buscando una eminencia, ¿verdad? Porque de eso, para eminencias, habrá más y mejores que yo, seguramente. Lo que pasa es que yo sí que me comprometo mucho a ese trabajo en equipo. Me gusta el, el tú a tú, ¿eh? El tú a tú en el camino de tus genes. Me gusta que me prestes el mapa y ver cómo te... Me gusta a mí tener ese copiloto. Vamos, Martín. Un copiloto de lujo. Eh,
Cuando vamos con Martín vamos en una Ferrari. Maravilloso. Sí, Que la intentamos. Ferrari, en comparación a lo que es cada cuerpo, cada uno de nuestros cuerpos, la Ferrari es un porotito así. ¿Eh? Porque esta alta tecnología Uf, es, no, es inigualable. es inigualable, es inigualable. Y muchísimas gracias, Martín. Espero aquí, si nos viene a visitar a Lanzarote, puertas abiertas siempre, y espero que nos venga a visitar pronto. Y si no, pues ya iremos consultándolo online, sacando cita rápido para, para tenerla dentro de uno. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Que tenga un día precioso. Y Gracias a ti, Bianca. Y gracias a todos y feliz vida. feliz vida para todos.